¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple triciclo a motor se convirtió en el imperio automovilístico que conocemos hoy? Esta es la increíble historia de cómo Alemania no solo inventó el automóvil, sino que redefinió para siempre el significado de lujo, potencia y tecnología. Un viaje que empieza con un sueño, un nombre de mujer y una estrella de 3 puntas. Todo comenzó a finales del siglo XIX, en plena revolución industrial europea. Mientras el mundo se movía al ritmo de los caballos, un ingeniero alemán llamado Karl Benz tenía una visión radical: en un vehículo que se moviera por sí mismo. Noche tras noche, en su taller, trabajaba obsesivamente en un motor de combustión interna. En 1885, su esfuerzo dio frutos en construyó un prototipo, un peculiar triciclo motorizado. Un año después, el 29 de enero de 1886, Benz patentó oficialmente el Benz Patent Materien. Este no era un simple invento, era el primer automóvil de la historia, con su motor de un solo cilindro y una velocidad que apenas alcanzaba los 16 kilómetros por hora. Este vehículo no parecía gran cosa, pero acababa de encender la mecha de una revolución global. Pero Benz no estaba solo en esta carrera. En pocos kilómetros, otro genio, junto a su inseparable colaborador, perseguía el mismo sueño. Ellos se centraron en crear motores más ligeros, más potentes y más versátiles. También en 1886, instalaron uno de sus motores en un carruaje de caballos, creando, de forma independiente, otro de los primeros automóviles del mundo. 2 hombres, 2 caminos paralelos, una sola visión que cambiaría el destino de la humanidad. Con la llegada del nuevo siglo, el automóvil dejó de ser una curiosidad de taller, para convertirse en el objeto de deseo de empresarios, aventureros y aristócratas. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, Emil Jelinek, un diplomático y hombre de negocios austriaco, con una pasión desbordante por la velocidad. Jelinek se convirtió en uno de los mayores distribuidores de los vehículos de Daimler, pero no era un cliente fácil. Constantemente les exigía coches más rápidos, más estables y más fiables para competir en las carreras de la época, que eran el mejor escaparate tecnológico. Bajo esta presión, en 1901, Daimler presentó un modelo revolucionario. Tenía un centro de gravedad más bajo, un chasis de acero prensado y un motor mucho más potente. Era una máquina adelantada a su tiempo. Jelinek, entusiasmado, decidió bautizar este nuevo vehículo con el nombre de su hija de 10 años, Dan Mercedes. El nombre era pegadizo, elegante y sonaba exótico. El éxito fue inmediato y arrollador. El Mercedes 35 PS dominó las carreras y el nombre Mercedes se convirtió en sinónimo de modernidad, elegancia y rendimiento. Mientras tanto, Karl Benz no se quedaba atrás. Su compañía, Benz y Sie, crecía a un ritmo vertiginoso, convirtiéndose en una de las mayores fabricantes de automóviles del mundo, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Pero la guerra lo cambió todo. Al terminar, la economía alemana estaba en ruinas, la inflación era galopante y la supervivencia era una lucha diaria. Para las dos gigantes automotrices, Benz en CY, Daimler Motor en Gesellschaft, que habían sido rivales durante décadas, el futuro parecía incierto. La única salida era unir fuerzas. En 1926, tomaron una decisión histórica en fusionarse. De esta unión, nació una nueva empresa, Mercedes-Benz, diseñada años antes por Daimler. Simbolizaba su ambición de motorizar la tierra, el mar y el aire. La fusión no fue solo una estrategia de supervivencia, fue la consolidación de 2 legados, en una sola marca destinada a ser líder mundial en ingeniería, lujo y seguridad. Los años 30 fueron una época de contrastes en Alemania. Por un lado, un auge tecnológico sin precedente. Mercedes-Benz, aprovechando este impulso, desarrolló algunos de los coches más espectaculares y avanzados del mundo. Fueron los años de las legendarias flechas de plata, los bólidos de carreras que, con su carrocería de aluminio pulido, dominaron los circuitos europeos y forjaron la leyenda de la superioridad técnica alemana. Sin embargo, la sombra de la Segunda Guerra Mundial se cernía sobre Europa. El conflicto detuvo bruscamente todo el progreso. Las fábricas de Mercedes-Benz, como tantas otras, fueron bombardeadas y reducidas a escombros. La producción se paralizó, parecía el fin. Pero Alemania y su industria demostraron una increíble capacidad de resiliencia. Tras 1945, de entre las ruinas, el país comenzó a reconstruirse. Mercedes-Benz renació de sus cenizas y volvió a fabricar vehículos civiles. Y no cualquier vehículo. En 1954, en el Salón del Automóvil de Nueva York, presentaron un coche que dejó al mundo boquiabierto, el 300 SL, más conocido como alas de gaviota, por sus espectaculares puertas que se abrían hacia arriba. No era solo un coche bonito, fue el primer automóvil de producción con inyección directa de combustible, una tecnología derivada directamente de la aviación. El alas de gaviota se convirtió instantáneamente en un icono del diseño, un símbolo del renacimiento alemán, y una demostración de que Mercedes-Benz había vuelto,
más fuerte que nunca. Este renacer fue parte de un fenómeno mucho mayor, era en el Wirtschaftswunder, el milagro económico alemán. Este auge no solo impulsó a Mercedes-Benz, sino que vio nacer y crecer a otras marcas que hoy son gigantes. Volkswagen, con su icónico escarabajo, puso a Alemania y al mundo sobre ruedas, ofreciendo movilidad asequible para las masas. Porsche, fundada por Ferdinand Porsche, el genio detrás del escarabajo, tomó un camino diferente, enfocándose en la deportividad pura y llevando la ingeniería de competición a las calles. Y BMW, que había comenzado fabricando motores de avión, se reinventó para convertirse en un referente mundial de berlinas deportivas y de lujo, compitiendo directamente con Mercedes-Benz. Alemania ya no era solo un país que fabricaba coches, era un país donde la ingeniería automotriz se había convertido en parte de su identidad nacional. Con la llegada de las décadas de los 80 y 90, el enfoque de la industria alemana se amplió. La potencia y el lujo seguían siendo importantes, pero una nueva prioridad se impuso a la seguridad. Y una vez más, Mercedes-Benz lideró el camino. Introdujeron innovaciones que hoy damos por sentadas en casi cualquier coche, pero que en su día fueron revolucionarias. Fueron pioneros en el desarrollo y la implementación en serie del sistema de frenos antibloqueo. El ABS han popularizaron el airbag, ese cojín salvavidas que ha evitado innumerables tragedias. Desarrollaron el control de estabilidad, que ayuda a evitar derrapes y pérdidas de control, y diseñaron carrocerías con zonas de deformación programada para proteger a los ocupantes en caso de impacto. La reputación de la ingeniería sin compromisos alemana se cimentó en esta época, convirtiéndose en un estándar global. Y así llegamos al siglo XXI, una era de cambios disruptivos. El debate sobre el cambio climático y la necesidad de sostenibilidad ha puesto a la industria automotriz global en una encrucijada. Y de nuevo, Alemania está al frente de la transformación. Mercedes-Benz ha apostado fuerte por la electrificación con su gama EQ, que busca combinar el lujo tradicional de la marca con la tecnología de cero emisiones. Volkswagen está invirtiendo miles de millones en plataformas eléctricas masivas, con el objetivo de democratizar el coche eléctrico, como lo hizo con el escarabajo en el siglo XX. Mientras, Porsche demuestra que el futuro eléctrico no tiene por qué ser aburrido, combinando su herencia deportiva con sistemas híbridos y eléctricos de altísimo rendimiento. Por supuesto, los desafíos son enormes. La transición energética es compleja y costosa. La competencia, especialmente de las nuevas marcas chinas, es más feroz que nunca. La carrera por la conducción autónoma y la digitalización del vehículo está redefiniendo lo que significa un coche. Además, normativas internas cada vez más estrictas añaden presión a los fabricantes. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es la increíble capacidad de la industria alemana para adaptarse, innovar y reinventarse. Desde aquel primer triciclo de Karl Benz en 1886 hasta los sofisticados vehículos eléctricos y autónomos que hoy circulan por nuestras calles. La historia del automóvil alemán es una epopeya de visión, ingeniería y resiliencia. Mercedes-Benz, nacida de la fusión de los sueños de su creador, sigue siendo más de un siglo después, un faro de excelencia. Un legado en constante movimiento que no solo define el pasado, sino que sigue trazando el camino hacia el futuro de la movilidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.